Bueno, seguimos sobre el tema de la comunión en la mano y lo estoy haciendo con un propósito, combatir o quitar ese mito que dice que es equivalente, que lo mismo da una forma que otra. No es lo mismo, no es lo mismo, y lo estamos viendo. No ha sido lo mismo y no es lo mismo. Que sea ahora válido, eso no lo discuto, eso es otra cosa. Pero que esto viene de un indulto y aquí está el, el espíritu, además del legislador, cuando hace esto, está, además se ve, es transparente en la propia Memorale Domini, ¿no? Y después todo lo que pasó con los papas. Bueno, habíamos hablado del número 1278. El número 1279 de esta instrucción, Memorale Domini, advertía de los peligros en cambiar la práctica llamada antiquísima y venerable tradición. Los peligros de cambiar de dar la comunión en la boca a dar la comunión en la mano. A saber, decía, que se llegue a una menor reverencia hacia el augusto sacramento del altar. Ah, amigo, exactamente es lo que ocurrió y ocurre ahora. Exactamente eso, lo veo, eso lo palpo, eso algunos sacerdotes lo verán en su parroquia, en los lugares, pero yo lo veo en todas partes. ¿A qué ha llevado eso? A la menor reverencia. Es decir, lo principal para mí está en esto. Y además todo lo demás. Es decir, una cosa no quita la otra, suma. Pero se ha perdido la reverencia, se ha perdido el sentido de la presencia real. Estoy hablando en su gran mayoría. Yo aquí no estoy hablando a la persona que por ahí me está escuchando y dice, no, pero yo hago la comunión en la mano y lo hago con toda reverencia y sé que es el Señor. Bueno, yo no estoy hablando de ese, yo estoy hablando de la mayoría, de la inmensa mayoría, de lo que ha producido eso. Luego dice, a saber, decía, bueno, a una menor reverencia, la profanación del mismo sacramento, la profanación. Es decir, hay profanaciones voluntarias e involuntarias. A eso está refiriéndose a las dos profanaciones, a que se pierdan fragmentos, a que se queden, que queden en la mano, que caigan. Nadie, absolutamente nadie, cuando das la comunión en la mano, nadie. Yo no he visto a nadie, quizás a dos personas, pero estoy hablando de miles y miles de personas que después de tomar la comunión se fijen en la palma de la mano. Ni religiosas ni nadie. Dicho sea de paso, las monjas de clausura, ellas todas lo hacen en la boca. Las otras no, pero las religiosas tampoco miran la mano. Nadie, nadie. Y a veces yo siempre le digo que quiero ver la mano. Y a veces se ven pequeñísimos fragmentos, pero es el Señor. Bueno, ese es uno. Y después están las profanaciones de robarse, ¿no? Es que es más fácil así. Y luego da como otro de los motivos la adulteración de la recta doctrina. Exactísimo. Porque es la pérdida total de la fe en la Eucaristía. O sea, en la presencia verdadera y real. Y a Dios así no se lo trata. Así no se lo trata. Esos eran los peligros que ya advertía esta instrucción en su número 1279. Y atención, en el 1280 dice que el Papa sometió a la encuesta a los obispos del mundo, los obispos se entiende el rito latino, no el rito oriental, que son menos, pero que tampoco hay problema, ¿no? Porque ellos la dan igual en la boca, de otra forma. Bueno, acerca del cambio. Y dice, la inmensa mayoría de los obispos estima que de ninguna manera se debe cambiar la disciplina actual, es decir, en la boca. Más aún, yo lo estoy leyendo tal cual lo dice en la instrucción. Más aún dice, si se cambiase, este cambio sería ofensivo, tanto para la sensibilidad como para la espiritualidad de estos mismos obispos y de la mayoría de los fieles. Aquí está la cosa. Y esto es lo que le pasa ahora, que para este cambio, esta imposición de hacerlo en la mano, es ofensivo a la sensibilidad y a la espiritualidad. Yo no hablo aquí de los obispos, porque los obispos en este caso lo están imponiendo, sino de los fieles, Es lo que ocurre con muchos fieles y con algunos sacerdotes entre los que yo me incluyo. Dar en la mano es algo que
me causa un dolor enorme, enorme, enorme. Si está quien viene a hacerlo de acuerdo a cómo se debe hacer, ¿no? No viene con una mano solamente o lo que sea, se la doy, claro, pero se la doy debidamente. Y que se note que lo que estoy dando no es un pedazo de pan, sino el Señor. Es decir, lo que hago es primero ponerse al frente a los ojos, diciéndole, este es el cuerpo de Cristo, es decir, míralo, míralo. Y luego algunos en ese momento abren la boca, bendito sea Dios. Pero otros, bueno, siguen ahí, que las manos estén arriba, como un trono, no abajo, y ahí hago descender despacio, hasta posar en la mano. Es decir, como diciendo, el Señor está descendiendo, descendiendo. Incluso, mira, puede estar descendiendo hasta tu altivez, ¿no? No digo que, pero en algunos casos sí lo veo, porque miran como diciendo, aquí me la tiene que dar porque es mi derecho. Tu derecho, el derecho es de Dios, de ser adorado. Nosotros no tenemos derechos ante Dios, tenemos deberes ante Dios. Pues lo hago así, lentamente, y se lo pongo, la poso ahí. Entonces la persona, el comunicante la toma, y yo ahí me fijo, no se va. A mí me lleva mucho más tiempo eso, muchísimo más tiempo que se le dé en la boca. No se va hasta que yo vea su mano, la palma de su mano. Ahí se va. Pues bien, además, por supuesto, tiene que consumirla delante, ¿no?, del ministro. Bueno, entonces, eso es lo que dijeron en esta encuesta que fue hecha a todos los obispos, la inmensa mayoría de los obispos dice, la inmensa, tal cual está, estima que de ninguna manera se debe cambiar la disciplina actual. En el 1281, en razón de la gravedad del asunto, es decir, no es una cuestión menor pasar a la mano, es una cuestión muy grave para el Papa Pablo VI. Y la fuerza de los argumentos aducidos, al sumo pontífice no le ha parecido oportuno mudar el modo de administrar a los fieles la Sagrada Comunión. Es decir, se va a quedar como es. Eso no le parece oportuno a él. En consecuencia, la Sede Apostólica exhorta vehementemente a los obispos, sacerdotes y fieles a que se sometan diligentemente a la ley ya vigente, es decir, la comunión en la boca, y otra vez confirmada, atendiendo al juicio reciente de los obispos y al rito actual de la liturgia, como al bien de la Iglesia, atendiendo al bien de la Iglesia. No se haga cambio. 1282. Si el uso de dar en la mano se hubiera arraigado, aquí viene la posibilidad del indulto. Hasta ahí toda la Iglesia que se quede como está, no se muevan. En 1282 dice, si el uso de dar en la mano se hubiese arraigado, pide entonces sopesar la situación a las conferencias episcopales con la condición de prevenir el peligro que venga menos la reverencia a la Eucaristía y cuide de otros inconvenientes. Es decir, claro, abre ante las grandes presiones, pero ahí hace bien manifiesto antes que él no lo quiere, que la mayoría de los obispos no lo quieren, que no se debe hacer. Y de golpe, claro, ante esas presiones abre esta posibilidad del indulto, pero haciéndolo responsables a los obispos de la conferencia episcopal, que en definitiva el responsable es el obispo de cada diócesis, no la conferencia episcopal. Pues bien, el 1283 dice, el procedimiento para obtener el indulto tiene que ser votación secreta, la conferencia episcopal tiene que tener 2/3 de los votos requeridos, de ahí pasar a la Santa Sede para la confirmación. Y todo esto es, la instrucción Memoriae Domini por mandato de Pablo VI del día 28 de mayo del año 1969. 28 de mayo de 1969. Junto a la instrucción iba la carta pastoral con sus recomendaciones. Y nuevamente, aunque hay cambios, se mantiene el uso tradicional. Bueno. Aquí entramos en el tema de que alguna vez lo he comentado, creo que más de una vez, de lex orandi, lex credendi, que aquí lo están también diciendo, ¿no? O legens
credendi statuat lex supplicandi. A ver, ¿qué es esto? Esto significa que celebramos aquello, es decir, que es la liturgia, la celebración, el culto, aquello en lo que creemos. O sea, la liturgia es reflejo de la fe, de nuestra fe. La Iglesia ora como cree. Por eso, de la forma de orar, se deduce la norma de la fe. De ahí se deduce. ¿Os acordáis de me da, bueno, es risueño esto. En la Amazonía se habló de la Amazonía, de la zona del Amazonas, como un lugar teológico. Eso no existe. Lugares teológicos son la Escritura y la tradición. Y dentro de la tradición, está la liturgia. La liturgia es expresión de la tradición. Entonces, todo esto es muy, pero muy importante. Un cambio litúrgico no se hace porque sí. Y cuando se tiene que hacer, si se hace, es con una continuidad de lo que ya viene hecho, para una mayor comprensión. Aquí lo que se ha hecho es volver atrás por volver atrás y reducir la comprensión en realidad por un motivo. ¿Cuál fue el motivo? Los protestantes. Es decir, ¿cuál es el resultado de esto? La protestantización del culto. Ese es el resultado. Pues yo pienso esto del ex orandi, lex credendi, ¿no? Que en el futuro dirán, mirando el culto, cómo se comulgaba, cómo eran las misas, que se ve quitado del centro el sagrario y todo eso, todo ese vendaval que vino, dirán esas generaciones futuras que la nuestra fue una generación apóstata, que le negó al Señor adoración y reverencia, y eso porque no creía. Bueno, aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.